tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así de pie, hermanos, recibamos al anciano de la Iglesia, Francisco Soto, para el mensaje de este culto titulado La perseverancia de los santos. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a ahora. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos la das, Padre Santo, para aprender de ella. Te suplico en este momento, Señor, que me uses para tu honra, para tu gloria, para poder compartir con mis hermanos, Señor, y que este mensaje sea de bendición para todos nosotros, Padre. Por favor, Señor, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya leímos el pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y antes de iniciar, hermanos, con la predicación preparada, quiero compartir con ustedes una frase que encontré por ahí en las redes relacionada con la perseverancia, pero que nos dice lo que no es, para que podamos ver la diferencia, ¿sí? Y lo basan también en el versículo que acabamos de leer aquí de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, esta frase dice: persevera, pasarás por cosas que no mereces, pero te mostrarán lo fuerte que eres y te prepararán para lo que Dios tiene para ti. Bueno, quien lo haya escrito, pues obviamente no lo hizo basado en la palabra de nuestro Dios. Encontramos muchos pensamientos, hermanos, humanistas en las redes, abundan por todos lados. Entonces siempre tengamos cuidado de ubicar lo que encontramos, lo que leemos, y compararlo siempre con la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, lo que podemos entender, hermanos, por perseverancia de los santos. Y este tema suena más como a un estudio bíblico. De hecho, lo vamos a tener después de terminar con el tema de las buenas obras en la Escuela de Formación Cristiana. Viene justamente de la perseverancia de los santos. Es el que sigue allí en la Confesión de Fe. Es el siguiente capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 17. Y sí, suena más, hermanos, a un estudio bíblico. Normalmente cuando escogemos estos títulos para predicaciones, pensamos así en el estudio bíblico, pero no vamos a verlo el día de hoy a manera de estudio bíblico. Eso lo vamos a ver en la Escuela de Formación Cristiana, cuando lleguemos allá al tema, hermanos. Vamos a estudiar el capítulo 17 completo de la Confesión de Fe de Westminster. Ahora vamos a enfocarlo más a una predicación de la palabra de nuestro Dios. Y para poder iniciar, hermanos, esto, pues vamos a partir, hermanos, definiendo perseverancia como la duración predeterminada y continua de una cosa, ¿sí? Eso vamos a entender por perseverancia en este tema que vamos a dar. La duración permanente y continua de una cosa. Y de la premisa también vamos a partir, hermanos, que cuando hablamos de los santos y nos referimos a los santos, no nos referimos, hermanos, a seres con una coronita aquí que resplandece porque son muy buenos y pues por eso se les llama santos. No, hermanos, no nos referimos a esos santos.
en este momento, o no sé si los haya, pero nos referimos, hermanos, a santos, entendiendo que los santos, hermanos, son aquellos que dice aquí la palabra de nuestro Dios en lo que hemos leído. Los santos, hermanos, nos referimos a las personas, a los seres humanos que por gracia, que por pura gracia y el infinito amor y misericordia de nuestro Dios han sido desde la eternidad conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados, justificados y seremos glorificados por nuestro Dios, ¿sí? Esos son los santos, eso lo acabamos de leer aquí en el pasaje, que hemos sido conocidos, predestinados, llamados, justificados y seremos glorificados, hermanos, por nuestro Dios, solamente por Él. Esto es, hermanos, santos, entendemos aquellos que hemos sido apartados desde la eternidad para salvación, ¿sí? Entonces, si juntamos los dos conceptos, hermanos, de perseverancia de los santos, ya dijimos que perseverancia es la duración permanente y continua de una cosa, y los santos son aquellos que hemos sido apartados desde la eternidad para salvación. Entonces podemos decir que este título de perseverancia de los santos, lo que vamos a estudiar es la duración permanente y continua de la salvación de los santos, que ha sido dada por pura gracia de nuestro Dios. Entonces, la duración permanente y continua de la salvación de los santos, que ha sido dada por pura gracia de nuestro Dios. A eso nos referimos, hermanos, cuando decimos la perseverancia de los santos. Y en ese sentido, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios, no solamente en el pasaje que hemos leído, sino en otros pasajes también vamos a utilizar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, que esta salvación Dios la cuida desde la eternidad hasta que Él nos llame a su presencia. Y entonces, hermanos, si pensamos en esta salvación, podríamos pensar, hermanos, que la salvación de cada uno de nosotros es un caso especial. Para Dios no es igual, ¿sí? Porque ninguno de nosotros somos iguales. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no somos iguales, la salvación de cada uno de nosotros es un caso especial para nuestro Dios, y Dios tiene cuidado especial de la salvación de cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él se va a encargar de que cada uno de nosotros, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que Dios nos ha destinado para salvación desde la eternidad, podamos llegar a su presencia y seamos glorificados, hermanos. Y entonces Dios va a tratar diferente también con cada uno de nosotros. Y estudiar, hermanos, la salvación ya en particular de cada uno de nosotros, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Tan solo de los que estamos aquí, hermanos, sería muchísimo tiempo, pero vamos a englobar 3 casos, hermanos. 3 casos diferentes, 3 situaciones diferentes de vida en los que Dios tiene cuidado de sus santos. No vamos a hablar, hermanos, de los que no son santos, no vamos a hablar de los que se dicen ser santos o aparentan ser santos, no. Vamos a hablar de los santos, de los escogidos de Dios en esta predicación, hermanos. Y el primer caso, hermanos, le puse como título el caso ideal. El caso ideal, y es lo que nos plantea aquí el pasaje que nosotros hemos leído. Acabamos de ver, hermanos, y leer en la Escritura el caso de un cristiano, hermanos, fuerte, inamovible de su fe, viene con pruebas, dificultades, angustias, pero nada lo hace tambalear. Claro, hermanos, esto, hermanos, entendemos que no es por sus fuerzas, no es porque sea muy buen cristiano, ni porque él tenga la fuerza suficiente para aguantar todas esas pruebas, todas esas dificultades, todas esas angustias, todas esas situaciones difíciles por las que él va a pasar. No,
el que dice la palabra de nuestro Dios en lo que acabamos de leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra ya está hecha, hermanos. La obra de Dios ya está hecha y la vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. No escatimó ni a su propio Hijo. Cristo murió, Cristo resucitó y está a la diestra de Dios, hermanos, cuidando nuestra salvación. Así que si Él está cuidando nuestra salvación, podemos decir también lo que dice aquí la palabra de Dios en lo que acabamos de leer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice, hermanos, que el cristiano no va a pasar por pruebas. Sí, hermanos, va a pasar por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por desnudez, por peligro o espada. Pero nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Ese es el cristiano ideal, hermanos. Cristiano fuerte, que vienen las pruebas, viene la tempestad y nada nos hace. Ya lo dijimos, no por nuestras fuerzas, sino por la obra de Dios en nuestro corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. Un Pablo, ¿cuánto padeció Pablo después de aceptar a Cristo como su Salvador? Pero nunca dio la espalda a su Salvador. Un Job que decía, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cristianos, hermanos, fuertes, inamovibles. Y así podríamos mencionar, hermanos, otros personajes de la Biblia. Si este es nuestro caso, o si este es tu caso, hermano, y así ha transcurrido tu vida cristiana, tienes mucho que agradecer al Señor, hermanos, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Él es el que te da esas fuerzas y Él es el que te mantiene fuerte en su camino. Pero no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, hermanos. Y tenemos otros casos. Lucas capítulo 15, los versículos 4 y 5 dicen: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Siguiente caso, hermanos, es del cristiano extraviado. Cuando nos extraviamos. Siendo cristianos, hermanos, nos extraviamos y nos apartamos del redil del buen pastor. Puede pasar, hermanos, en la vida cristiana, un descuido en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar. Nos vemos deslumbrados, hermanos, por algo de lo que el mundo ofrece y que además a nuestro viejo hombre le gusta mucho, porque todo lo que nos ofrece el mundo, hermanos, le encanta a nuestro viejo hombre y nos vamos, y nos apartamos, y nos extraviamos del camino de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé, hermanos. Aquí la parábola de la oveja perdida no dice cuánto. Un día, una semana, un mes, un año.
No dice cuánto tiempo estuvo perdida la oveja, pero era una oveja y era del rebaño del buen pastor. Y como era una oveja del rebaño del buen pastor, hermanos, ese buen pastor no podía dejarla perdida, así que fue a buscarla. ¿Consecuencias, hermanos, del extravío? Sin duda alguna, hermanos. Sin duda, si nosotros nos apartamos del buen pastor, si nos alejamos del buen pastor, seguramente no nos va a ir bien, hermanos. Sí vamos a tener consecuencias duras, difíciles, y no las vamos a enfrentar como en el primer caso, como el cristiano fuerte, que sí vinieron pruebas y situaciones difíciles, pero ellos estaban fuertes en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. No, hermanos, el cristiano extraviado va a sufrir solo porque está lejos del buen pastor, solo entre comillas, porque Dios nunca nos deja totalmente solos, hermanos. Pero sí lejos del buen pastor, estaremos pagando esas consecuencias hasta que Cristo nos rescate nuevamente, hermanos. Está perdida la oveja. ¿Podrá regresar sola al rebaño? No. Necesita ayuda, hermanos, y Dios lo sabe. Y por eso allí vemos en la parábola que quien la va a buscar es el pastor. No es que la oveja regresó, sino que el buen pastor la fue a buscar. Y la encontró y dice que la pone sobre sus hombros gozoso. Sí, hermanos, quizás Cristo nos va a encontrar todos lastimados, todos golpeados por habernos extraviado y por habernos apartado. Pero Él, hermanos, va a estar gozoso de volvernos a encontrar. Y escucharemos, sin duda alguna, hermanos, de parte de nuestro Dios, palabras como las que encontramos en Isaías 43, en los versículos del 1 al 3, que dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y sí, hermanos, suele suceder en la vida del cristiano que a veces a lo largo de toda nuestra vida cristiana, no una vez, sino muchas veces, nos extraviamos y el buen pastor tiene que ir por nosotros y recordarnos muchas veces estas palabras que escuchamos aquí, hermanos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermosas palabras, hermano, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Si en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un momento así. Hay otro caso, hermanos, que puede suceder también en nuestra vida. Aquí es un momento en el que nos extraviamos, quizás un descuido y nos extraviamos. Pero hay un caso peor, hermanos, todavía, que puede suceder en la vida del cristiano. Y el caso es, hermanos, cuando despreciamos totalmente la generosa salvación de nuestro Padre Celestial. Y ustedes dirán, no, es que eso sí no puede pasar en la vida de un cristiano. ¿Cómo vamos a despreciar conscientemente la salvación de nuestro Dios? Pero pasa, hermanos. Allí mismo en Lucas
capítulo 15, los versículos 11 al 24, nos narra otra parábola. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Era hijo, hermanos. Era un hijo. El padre tenía 2 hijos y él era uno de ellos. Pero decidió despreciar todo lo que tenía con su padre. ¿Le faltaría algo a ese hijo pródigo, hermanos? Bueno, a ese hijo en este momento, que no era pródigo todavía, ¿le faltaría algo? ¿Cuántos años llevaba viviendo con su padre? Yo creo que muchos, ya era joven. ¿Qué le faltó durante todo ese tiempo? Nada. No entendemos por qué. Bueno, yo no entiendo. No sé si ustedes lo entiendan, por qué a ese joven se le ocurrió decir, dame todo lo que me pertenece y me quiero ir. Y se fue. Y no solamente eso, sino que dice que teniéndolo ya todo, se fue lejos de su padre, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se le olvidó también todo lo que su padre le había enseñado, todo lo que había aprendido de su padre. ¿Qué le pasó? Despreció lo que tenía al lado de su padre. Increíble, hermanos, pero cierto. Y más increíble, hermanos, pensar que a veces nos pase a nosotros, o que a lo mejor nos ha pasado a nosotros. También, hermanos, me hace pensar lo que sucedía con el pueblo de Israel, allá en el tiempo del profeta Oseas. Dice allá en Oseas, el capítulo 2, los versículos 5 al 13, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto,
Yo le volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, y que se adornaba sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Misma situación, hermanos, que sucedió con el hijo pródigo y sucedía a menudo con el pueblo de Israel. Se olvidaban de Dios y iban tras dioses ajenos. Dar la espalda, hermanos, a nuestro Dios. Y como le decía hace un momento, aunque no lo creamos, hermanos, nos sucede. Y nos sucede a veces más, hermanos, de lo que nos imaginamos. Para el pueblo de Israel, dice que haré cesar, dice Dios, haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. O sea, el pueblo de Israel aparentemente estaba viviendo bien, con sus festividades, con sus nuevas lunas, con sus fiestas, celebraciones que hacía, pero realmente estaban apartados de la voluntad de Dios. Dios conoce, hermanos, nuestro corazón mejor que nosotros mismos, hermanos. Alguien alguna vez dijo que hay en cada ser de nosotros 3 personas. Uno, las personas que aparentamos ser ante los demás. Otro, las personas que nosotros creemos que realmente somos. Y otra, las personas que realmente somos y que Dios conoce perfectamente. Y sí, hermanos, Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él sabe cuando algo o alguien en nuestra vida está ocupando el lugar que solamente a Él le corresponde. Y es muy fácil, hermanos, bien fácil quitar a Dios del primer lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, y poner algo o a alguien más. Y es muy fácil, hermanos, porque nuestro viejo hombre que está con cada uno de nosotros todos los días está pugnando por ocupar ese lugar, porque él quiere volver a ese lugar. Así que, cuando menos lo esperamos, ya algo o alguien está ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Y no nos referimos, hermanos, precisamente a un ídolo físico, porque a veces nos gusta señalar y señalamos a los católicos que son bien idólatras y decimos, no, hermanos, la idolatría no es solamente tener un ídolo físico. Es quitar cualquier cosa, hermanos, que nosotros pongamos en el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Ya estamos siendo idólatras. Y muchas veces, hermanos, eso que ponemos en lugar de Dios son nuestros bienes materiales, los títulos que como persona tenemos o hemos logrado, nuestro trabajo, nuestros pasatiempos, nuestra familia, que diríamos que tiene de malo. Bueno, tiene de malo cuando ocupa, cuando cualquiera de todas esas cosas que he mencionado o muchas otras que podríamos mencionar, ocupan el lugar que a Dios le corresponde, que es el primer lugar en nuestra vida. Y entonces
le damos la espalda a nuestro Dios. No, yo todo lo puedo con lo que tengo, con mis pertenencias, y nos olvidamos que esas pertenencias nos las da Dios. Por eso les digo, hermanos, que no es tan difícil caer en la situación que se plantea aquí con el hijo pródigo, de darle la espalda a nuestro Dios, quitarlo del primer lugar en nuestra vida y poner otras cosas a nuestro Dios. ¿Qué ocupa nuestro tiempo, hermanos? El culto, la oración, el evangelizar, la lectura de la Biblia. Donde esté nuestro pensamiento, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Sí son estas cosas lo que ocupa nuestro tiempo, hermanos? El culto, la oración, la evangelización, lectura de la Biblia, y no con esto quiere decir que no vamos a ir a trabajar ni nada, pero nuestro trabajo puede ser parte del culto a Dios. ¿Cómo lo estamos viviendo? Sin duda alguna, hermanos, caemos muchas veces a lo largo de nuestra vida en estas situaciones de apartarnos de lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en lo que acabamos de leer. Dice, y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Va a haber consecuencias, hermanos, en nuestra vida cuando nos apartamos de Dios y cuando ponemos otra cosa en primer lugar, que es el lugar que debe de ocupar Dios en nuestro corazón. Sí, hermanos, sí. Y va a venir el castigo de nuestro Dios sobre nosotros, como castigo. Sí, hablábamos hoy en la mañana de la disciplina y el castigo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla del castigo por causa de nuestro pecado. Claro que va a traer consecuencias, hermanos. Pero Dios nunca se desentiende de sus hijos. Somos hijos. Dijimos que íbamos a hablar de los hijos de Dios, de los santos. Dios nunca se desentiende de ellos. Si no se desentiende, hermanos, de los que no creen en Él, también está cuidando que todo se lleve a cabo tal como Él lo tiene determinado. No se desentiende de ellos, menos se va a desentender de nosotros, hermanos. Y nuestro Dios, que nunca se desentiende, hermano, de sus hijos, aún viendo nuestra infidelidad, hermanos, nos llevará de regreso a Él. ¿Con castigos? Sí, sí son necesarios, hermanos. ¿Con dolor? Sí, sí es necesario. ¿Con sufrimientos? Sí, hermanos, sí es necesario. Así nos va a regresar Dios a Él. Lo que sea necesario, hermanos, para que regresemos nuestra mirada a Dios, Dios lo va a hacer en nuestra vida. Ténganlo por seguro. De tal forma, hermanos, que podamos llegar a un punto en el que, como el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero a través de todo eso que sufrió el hijo pródigo, hermanos, Dios lo hizo volver su mirada a él para que pudiera regresar a su padre. O como dice el pasaje que leímos del pueblo de Israel, y por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino
y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Sí? Cuando nos veamos rodeados de espinos, hermanos, volteemos nuestra mirada a nuestro Dios. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios nos va a traer de regreso a Él y estará al pendiente de nuestro regreso. Con el hijo pródigo dice que cuando aún estaba lejos, ¿quién fue quien lo vio? Su padre. Su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y con el pueblo de Israel, hermanos, el siguiente versículo de lo que leímos dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y sí, hermanos, todo eso, el rodearlo de espinos, el castigar a su pueblo, era para atraer nuevamente a su pueblo. Ciertamente los llevó al desierto, pero allí en el desierto Dios habla al corazón de ellos. Y allí, hermanos, cuando nosotros estamos en esa situación en la que no sabemos por qué nos pasa esto, no sabemos por qué a mí me sucede todo esto, no sé por qué yo estoy sufriendo todo esto, ahí podemos entender y escuchar la voz de nuestro Dios que está hablando a nuestro corazón, hermanos. La lucha contra el pecado, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana no es fácil, hermanos, no es fácil. Es dura, es muy dura. Y si nos fiamos a nuestras fuerzas, hermanos, tengan por seguro que vamos a ser derrotados. Si en esa lucha contra el pecado confiamos en nuestras fuerzas, tengan por seguro que seremos derrotados, hermanos, sin duda alguna. Y Dios lo sabe, tan lo sabe que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado. Y envió a su Espíritu Santo que está en nuestro corazón, hermanos, y es quien nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana para llevarnos a la presencia de nuestro Dios, asegurando nuestra salvación. No son nuestras fuerzas lo que asegura nuestra salvación, hermanos. Es la obra de Cristo que Él ya vino y ya hizo en la cruz para rescatarnos de nuestro pecado, para salvarnos, y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y que nos acompaña día a día, momento a momento, hermanos, para asegurarse de que lleguemos a la presencia de nuestro Dios cuando Él nos llame. ¿Cuántas veces tendremos que ir al desierto, hermanos? No lo sé, no lo sé. La salvación de cada uno de nosotros es diferente. Dios trata diferente con cada uno de nosotros. Quizás yo tendré que ir más veces al desierto con nuestro Dios que ustedes, no lo sé. Dios lo sabe, hermanos. Pero cuantas veces Él nos lleve, será porque lo necesitamos, hermanos. Dios nos llevará al desierto tantas veces como lo necesitemos a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero podremos estar seguros que, como dice su palabra, también el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, si somos o eres uno de esos cristianos fuertes e inamovibles, hermano, y te encuentras con una oveja perdida, no le señales y le señales su pecado como echándole limón a la herida, hermanos. Quizás el buen pastor te quiera usar para poner a esa oveja en sus hombros y ayúdale nada más a que identifique de dónde ha caído
y recuérdale las palabras de nuestro Padre Celestial. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no temas, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque encontramos, Señor, consuelo en tu palabra, Padre. Gracias porque podemos estar seguros que tú cuidas y cuidarás de nuestra salvación hasta que nos llames, Padre Santo, a tu presencia. ¿Cómo? Como tú lo consideres para cada uno de nosotros, Señor. Pero sabemos, Señor, que aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la angustia, aún en el castigo, Señor, que tú tengas para nosotros, Señor, tú estás con nosotros, tú vas con nosotros. Allí en el desierto, cuando tú nos llevas, allí estás tú con nosotros, hablando a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, nos redimiste. Nos pusiste nombre y eres nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, solamente que nos ayudes, Señor, para que nuestro esfuerzo diario, Señor, esté en menguar, para que Cristo venga y crezca en nuestras vidas. Por favor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.